Hoy nos hemos venido a la esquina de Ituzaingó y Rosario de Santa Fe para conocer más a fondo el Museo del Marqués de Sobremonte. Y para eso la hemos invitado a la directora Marcela Fernández para conocer este bellísimo museo que es la casa más antigua de Córdoba. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, justamente estamos en la casa más antigua que tiene Córdoba, por eso es Monumento Histórico Nacional desde el año 1946 y es como un poco la esquina que tiene esa riqueza testigo de Córdoba. Quiero saber todo. Aquí vivió el Marqués, ¿no? Aquí vivió 13 años el Marqués, pero no fue su dueño inicial, ¿no? Fue Rodríguez quien empezó a construir en 1752. ¿Querés que entremos y le mostremos a la gente lo que es este museo bellísimo en Córdoba capital? Bienvenido, acá estamos en el Museo Histórico Marqués de Sobremonte. Este museo tiene muchísimas curiosidades. Una de ellas son los patios, bellísimos. Marce, estamos en el patio principal. En el patio principal, que es el patio de honor, es el patio que estamos bajo el granado, que es el árbol que corona un poco este patio, en donde la construcción del momento, esta construcción española, hacía que alrededor de este patio se construyan las habitaciones, podemos ver que son las que tenían esa función más social en esta familia. Entonces podemos encontrar un comedor, una sala de recibo, el oratorio, que también era muy importante en la religión en esos momentos. Imagino las historias que tiene este patio, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Y un poco este es el patio que recibe a las visitas, ¿no? Podemos pensar quién comió en la mesa del Marqués, ¿no? Quién jugó en estos patios, entendiendo los patios también muy distintos a lo que los entendemos hoy en día, ¿no? La vida social pasada en los patios. Y esta casa tiene 5 patios. Si querés, después conocemos los otros. Claro que sí, vamos a conocer todo de este museo. Estamos en el patio de los esclavos. Este patio sí que tiene muchísima historia, Marce. Sí, claro, porque estamos en el patio de producción de la casa. Acá, si bien vivían, como podemos ver acá atrás, los esclavos que en distintos momentos estuvieron brindando sus servicios a la casa, a la familia, todo este patio tenía que ver con ellos. Estaba toda la producción, había huertos, cultivaban todo lo que después la familia consumía durante todo el año. Y vemos además en este patio parte del armamento, ¿no? Parte de la artillería que tenían en la casa también. Los cañones, está descrito como que muchos de ellos estuvieron conviviendo en todas las guerras de la independencia que tuvo nuestro territorio. Bueno, vamos a seguir porque hay mucho para ver en este Museo del Marqués de Sobremonte. Bueno, y este umbral que vemos de fondo también tiene historia aquí, como todo en este museo. El umbral separaba ¿qué, Marce? Separaba justamente el sector de la familia, esta familia de burguesía, de alta burguesía, de este sector que era el patio de los esclavos, donde se trabajaba. O sea, ahí realmente estaba dividida cómo se conformaba esta sociedad. ¿Y habrá sido una separación eficiente esta o por ahí se habrán mezclado? Y seguramente se han mezclado porque justamente los esclavos tenían que trabajar en aquel sector. Entonces, evidentemente, más allá del trabajo que tenían acá, de cocina, del cultivo, también tenían justamente que atender los quehaceres de toda una casa, ¿no? Señorial. Y más que un romance, seguramente ha habido aquí en este patio. Estamos en la sala que dividía a hombres de mujeres. Las mujeres por un lado hacían sus actividades, los hombres por el otro también realizaban sus actividades. Marce, es un salón lleno de abanicos y lleno de bellezas, ¿no?
Sí, estamos en la planta alta del museo, es el sector más intimista del museo porque correspondía a los dormitorios, ¿no? Y esta sala en donde estamos distribuía todo el sector femenino y el sector masculino. En el sector femenino y en el masculino justamente no solamente existían las habitaciones de la mujer, la madre, sus hijas, sino también todas las actividades que conllevaba ese espacio femenino. Entonces era la educación, el bordado, todas las tareas que tenían que ver con el ser mujer en esa época, que nos hace replantearnos hoy en día en un museo de historia, que nos tiene que hacer repensar, ¿no es cierto?, nuestra historia y nuestro presente, ¿no? Nos hace un montón de preguntas y de... Sin duda, cuando hacemos visitas guiadas, es lo que más la gente pregunta, ¿no? Este rol, ¿por qué las mujeres de un lado, los hombres de otro? Bueno, porque era la época también. Era la época que así lo marcaba, ¿no? Claro. Y en el sector masculino, el hombre se dedicaba a enseñar, ¿qué más? A fumar la pipa, los naipes, los juegos, o sea, los roles bien marcados de cada uno, ¿no? Vamos a ver estos abanicos que son bellísimos e históricos, porque datan ¿de qué año, Marce? Son desde el siglo XVIII en adelante, vamos a ver con distintas materialidades, formas, colores, hay desde papel, tela, están labrados, sin duda es una colección muy variada y que habla, ¿no?, de distintos usos que tenía la mujer en ese momento. En un momento cuando hicimos un ciclo de la mujer hablábamos de que a través de los abanicos se pasaban distintos mensajes, ¿no? Mensajes internos que iban pasando de generación en generación con solamente poner este abanico de distintas formas, ¿no es cierto? Abierto, cerrado, de un lado, de otro. Sin duda estaban diciendo otras cosas en silencio estas mujeres del siglo XVIII. Estamos en la habitación de la marquesa. Miren lo que es este lugar, miren lo que es esta cama, pero también tiene su curiosidad porque esta casa no tiene baños. Marce, ¿es así? Es así. Primero para decir, la cama es del siglo XIX, es estilo isabelino. Esta casa no tiene baños, por lo que podemos observar algunos objetos, sobre todo en las habitaciones, tanto del marqués como de la marquesa en ese momento, que tienen que ver con el aseo diario y con todo este trabajo que ya hablamos que hacían los esclavos de la casa. Al costado de la cama podemos ver las vasinijas, que hoy en día las podríamos comparar con las actuales pelelas, que eran donde hacían sus necesidades, y posteriormente el esclavo venía y lo llevaba al Pozo de las Vergüenzas, que estaba en el patio trasero de la casa. Y aquí tenían esta vasija llena de agua como para hacer el aseo personal, el baño, la ducha, que era en ese momento esto, ¿no? Limpiarse con el agüita que entraba en la vasija. Sí, el agua justamente era un problema de esos momentos, por eso también los trabajos que hizo el marqués en esta Córdoba del Tucumán tenían que ver con la provisión de agua, no tanto en general, digamos, tanto como traer las fuentes, agua. Esta es una de las pocas casas que tenía aljibe para recolectar esa agua, sino la mayoría de las casas, sus esclavos, la gente que servía, tenían que ir hasta el río para provisionarse de este elemento tan vital. ¿Los esclavos también tenían acceso al aljibe, a esa agua? Y porque tenían que proveer justamente a esta familia, así que indudablemente para cocina, para estos lavados, necesariamente tenían que estar ellos aprovisionando este elemento. Y no solo las salas y los patios tienen historia en este Museo del Marqués de Sobremonte. Las tejas que ustedes están viendo detrás nuestro también la tienen y se llaman tejas musleras. Y Marcela nos va a contar por qué. Las tejas musleras, que son un objeto justamente que nos recuerda esa memoria afro que tenemos, es porque ellos eran sus propios moldes, ¿no? La teja se hacía en el molde del muslo de cada uno de los esclavos, por eso hay de diferentes formas,
y nos recuerdan a esas actividades, a ese patrimonio que sigue estando vivo aquí en el museo. Estamos en el oratorio de esta casa, que es un lugar realmente mágico. Estamos en la parte más antigua, por lo menos lo que vemos detrás nuestro. El altar que se ve aquí es lo más antiguo que tiene este museo. El altar, como vos decís, que es el retablo, data del siglo XVII, es originario de la casa y fue traído en partes para construir aquí desde el Alto Perú, ¿no es cierto? Desde los talleres de Cusco, porque corresponde a un barroco americano, ¿no? Estábamos hablando de eso, de que el barroco como estilo artístico que vino de Europa tomó de América todos estos elementos que podemos ver en este retablo, que es fusionarlo con elementos propios de América, con su flora, su fauna. Por eso esas columnas, en vez de verlas como columnas europeas, podemos distinguir, pueden llegar a ser un follaje, pero también podría ser, ¿no es cierto?, la cola de algunas víboras, ¿no?, con sus escamas. Decías, Marcela, que es del siglo XVI. Sí. Sí, 16, 17, digamos, la datación, no se sabe exactamente cuándo llegó o cuándo también se hizo. Acordémonos que en esos momentos los artistas eran estos artesanos que no firmaban sus obras y tampoco se dejaba claro la fecha en la que realizaban estas artesanías, ¿no? A solicitud de la iglesia, ¿no? De los jesuitas, de los franciscanos, con una misión mucho más evangelizadora, todo lo que tenía que ver con el arte religioso. Y finalmente nos vinimos al patio donde se encuentra el aljibe del que hablábamos recién, Marce. Sí, acá podemos ver esto que hablábamos del elemento tan importante en la época, que era el recolectar el agua de lluvia en esta casa. Bueno, tenemos muchísimo para seguir hablando y para seguir mostrando, pero les vamos a dejar a ustedes esta inquietud para que vengan, visiten el Museo del Marqués de Sobremonte, que está en pleno centro de nuestra ciudad, y Marcela nos va a decir en qué horarios, en qué días se puede visitar, si hay algún teléfono de contacto, hay que sacar turno. Bueno, el museo está abierto de martes a domingo, 10 a 19 horas, inclusive los feriados, para que vengan a hacer este viaje en el tiempo. Los grupos educativos, colegios, pueden escribirnos al correo del museo, museosobremonte@gmail.com, para solicitar turnos, y hay visitas guiadas y bueno, invitarlos a este viaje en el tiempo, que es entrar en aquel zaguán y descubrir todos estos patios, estos rincones que tienen tanto patrimonio. Vengan, no se lo pierdan, porque es uno de los lugares más lindos de Córdoba capital.